Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 32. Punto de vista en tercera persona. Mientras Melissa se encargaba de los centinelas que quedaban en el cielo, los demás se concentraron en los que intentaban escapar a pie, dándose cuenta de que el cielo ya no era seguro. Hulk saltaba de edificio en edificio, aterrizando sobre grupos de centinelas y destrozándolos con las manos desnudas. Rugió al estrellarlos entre sí, sus cuerpos metálicos desmoronándose en montones de chatarra que se le escapaban de entre los dedos. El resto del equipo se alejó de la iglesia. Clint se había apostado en la azotea de un edificio cercano, disparando flecha tras flecha a los centinelas de abajo, manteniendo la altura. Melissa se lo estaba pasando en grande, blandiendo su martillo con desenfreno. Tony, cuando volvamos a casa, me haremos uno de estos. Thor, que estaba cerca, se burló. Niña, el Mjolnir no es algo que ustedes, los mortales, puedan replicar sin más. Fue forjado por los enanos y bendecido por el mismísimo Odín. Tony, blandiendo una gran espada destructora con filo electrificado, estaba cortando a los centinelas restantes, usando tanto la levitación como una agilidad excepcional para moverse con rapidez por el campo de batalla. No puede ser tan difícil, bromeó. Solo necesitamos el metal conductor adecuado y un profundo conocimiento de la manipulación de campos cuánticos en relación con la formación de tormentas. ¡Boom! Un Mjolnir improvisado. Thor frunció el ceño. La magia asgardiana no se puede recrear simplemente con, hizo comillas en el aire. Ciencia. Tony se burló. Mira tu espada. Esa es toda la prueba que necesitarás. Melissa, mientras tanto, miró a Thor con incredulidad. Así que vamos a ignorar que usaste comillas al hablar de ciencia. ¿Como si no fuera real? Concéntrense, se oyó la voz de Steve por el comunicador. Cuanto antes eliminemos a estos centinelas, antes podremos irnos a casa. Melissa dejó escapar un gruñido dramático. Lo que significa que casi es hora de despedirnos. No quiero irme, me estaban empezando a caer bien. Ay, respondió Natasha con compasión. Qué dulce. Mientras corría por un tejado, con un rifle de francotirador en la mano, una mira holográfica roja con la forma de su símbolo de la viuda negra parpadeó sobre su ojo. Vio a un centinela intentando escapar de la ciudad. Manteniendo apretado el gatillo, dejó que el rifle cargara. El cañón brillaba rojo con una energía conmocionante. Cuando finalmente lo soltó, la ráfaga cinética atravesó el aire, incendiándose en pleno vuelo antes de abrir un agujero en el cuerpo del centinela. Este se quemó en pedazos al impactar. Bajando el rifle, sonrió con orgullo y besó el arma. A lo lejos, oyó el familiar sonido de Hulk arrasando la ciudad. Voy a calmar al grandullón, informó Natasha a los demás mientras se dirigía hacia el alboroto. Bajó del edificio y vio a Hulk caminando sin rumbo por las calles, apartando coches destrozados a patadas mientras buscaba más enemigos. Oye, grandullón, gritó Natasha en voz baja. Hulk giró la cabeza en su dirección con un gruñido profundo y gutural, listo para atacar, asumiendo que era otro enemigo. Natasha se quitó lentamente uno de los guantes y, con la voz más tranquila que pudo, dijo. El sol está bajando mucho. Hulk la miró fijamente, inmóvil, como si intentara adivinar sus intenciones. Entonces, lentamente, dio un paso adelante y extendió su enorme mano hacia ella. BRRRR. 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 El repentino rugido de un intenso tiroteo rompió el instante. Una torreta les lanzó una lluvia de balas, impactando el cuerpo de Hulk. Con un rugido furioso, Hulk levantó la cabeza y divisó un avión que se dirigía a toda velocidad hacia ellos. Reaccionando al instante, se movió para proteger a Natasha, usando su enorme cuerpo para bloquear el fuego enemigo. Un Ultron maltrecho pasó volando en el avión, aturdido y murmurando para sí mismo. No tengo ataduras, soy libre, no tengo ataduras. Su voz era apenas un susurro. La torreta continuó su implacable descarga de balas mientras el avión pasaba a toda velocidad. No muy lejos, Tony y los demás permanecían en medio del caos. Tony abrió mucho los ojos al seguir la trayectoria de las balas. Directamente hacia Wanda. La tomó por sorpresa y se quedó paralizada, incapaz de reaccionar a tiempo. Pero Pietro sí. Wanda, gritó, convirtiéndose en una mancha azul. Se deslizó frente a ella, sujetándola con los brazos para protegerla, preparándose para recibir todo el impacto del ataque. Tin. 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 El inconfundible sonido de las balas rebotando llenó el aire. Pietro se estremeció, esperando dolor, pero no sintió nada.
Tanto él como Wanda abrieron los ojos y vieron a Tony de pie frente a ellos, con un largo escudo metálico en las manos, cuya superficie rebotaba inofensivamente. Se interponía entre ellos y el peligro, con una postura firme. El avión pasó volando junto a ellos tan rápido como había aparecido, pero antes de que Tony pudiera siquiera pensar en perseguirlo, un rugido atronador hendió el aire. Todos se giraron justo a tiempo para ver a Hulk saltando entre edificios, su enorme figura surcando el aire, acercándose al avión a una velocidad alarmante. Dentro del avión. No tengo ataduras, soy libre, repetía Ultron con voz hueca, hasta que de repente el avión se sacudió violentamente. ¿Qué? Se aferró a los controles, luchando por estabilizar la aeronave. Entonces se oyó el sonido del metal al romperse. Ultron se giró justo a tiempo para ver cómo se abría la escotilla trasera del avión. Rugido. Su cabeza se echó hacia atrás de golpe, y allí estaba Hulk, aferrado al costado del avión, con pura rabia en los ojos. ¡Oh, por el amor de Dios! Antes de que Ultron pudiera terminar su queja, Hulk lo agarró por la nuca, lo sacó de su asiento y lo arrojó fuera del avión mientras este ascendía. De vuelta en tierra, Pietro y Wanda miraron a Tony, aún asimilando el hecho de que les había salvado la vida. Tú, murmuró Pietro con incredulidad. Nos salvaste, terminó Wanda, con la mirada fija en Tony. Tony se burló, volviéndose hacia Pietro. Idiota. Tienes supervelocidad. ¿Cómo demonios ibas a morir a balazos? Estaba protegiendo a mi hermana, tío. Replicó Pietro, visiblemente irritado. Ah, ¿sí? Entonces la próxima vez, agárrala y quítate del camino en lugar de quedarte ahí parado como un idiota. Pietro puso los ojos en blanco. Sabes, es muy difícil estar agradecido contigo. Wanda observó su discusión con una leve sonrisa antes de poner una mano en el hombro de Pietro. Quizás me equivoqué contigo, admitió, volviéndose hacia Tony. Detuviste el plan de Ultron de convertir Sokovia en un meteorito. Salvaste la vida de mi hermano. Te pido disculpas por lo que dije de ti antes. Asintió con sinceridad. Tony dejó escapar un profundo suspiro y luego rió entre dientes. Wanda, ya hablamos de esto. Soy un hombre comprometido. Lo siento, pero ya tengo una novia hermosa a la que adoro profundamente. Simplemente no puedo corresponder a tus sentimientos. El rostro de Wanda se contorsionó con puro desprecio. Niña asquerosa, dijo secamente. Mi hermano tenía razón. Es imposible estar agradecido contigo. Tony se agarró el pecho con fingido dolor. ¿Tenías que usar la palabra asqueroso? Los cuentos estaban equivocados. Hay cosas mucho peores que una mujer podría decir aparte de no. Ejem. Tony giró sobre sus talones tan rápido que casi tropezó. Melissa. Amor mío. ¿Cómo estás? Dijo con alegría forzada. Melissa estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, el martillo girando perezosamente en la punta de su dedo. Tony sonrió nervioso. ¿Te he dicho lo bien que te ves últimamente? Debe ser el martillo. Te sienta de maravilla. Melissa arqueó una ceja, indiferente. Pietro rió disimuladamente. Wanda sonrió con suficiencia. Tony estaba en apuros. Después de que Ultron fuera lanzado del jet, Visión voló en su dirección. Unos minutos después, un brillante destello de luz amarilla marcó el fin de Ultron. Tony permaneció de pie, con los puños en la cintura, observando la ciudad destrozada de Sokovia. Lo logramos, chicos. Salvamos la ciudad, dijo, aún asimilando la devastación que su batalla había causado. Melissa soltó una carcajada. Esta ciudad parece cualquier cosa menos salvada. Créeme, podría haber ido mucho peor, se burló Tony. Melissa arqueó una ceja ante sus palabras, pero decidió cerrar los ojos y guardar silencio. El silencio se extendió entre ellos, y Tony, al notar la incomodidad, comprendió lo que ella pensaba pero no decía. Con el rabillo del ojo, vio a Natasha paseándose de un lado a otro, con una expresión seria en el rostro mientras jugueteaba con un comunicador en la mano. ¿Qué pasa? Preguntó Tony, con la esperanza de desviar la conversación. Natasha lo miró y, distraída, golpeó el comunicador contra su palma. No es nada, no te preocupes. Tony entrecerró los ojos. Parece la cara de alguien a quien acaban de dejar. ¿Qué? ¿Quién sería tan estúpido? Empezó Melissa antes de darse cuenta. Ah, Bruce. Natasha negó con la cabeza. Antes que nada, no me han dejado. Ni siquiera éramos nada, así que no había nada que dejar. Simplemente, me colgó cuando le dije que volviera con el jet que Ultron pilotaba antes. Eso es todo. Ya veo. Te han ignorado, asintió Tony, comprendiendo. Natasha lo miró con cara seria. Lo siento, murmuró dócilmente. Melissa se burló.
Sabes, para ser tan inteligente, a veces dices las cosas más tontas. Tony sonrió con suficiencia. Bueno, prepárate para verme en acción otra vez, le guiñó un ojo antes de volverse hacia Natasha. Sé que pregunto en el peor momento posible, pero, ¿aún estás dispuesta a operarte? ¿Operación? ¿Qué cirugía? Natasha se quedó callada al comprender. Todavía no estoy segura, empezó. ¿Quieres oír mi consejo? Interrumpió Tony. La verdad es que no. Replicó Natasha con franqueza. Bueno, te lo digo de todas formas. Se burló. Opérate. No dejes que una mala relación dicte tu vida. Por lo que veo, esto es algo que realmente deseas, pero te estás conteniendo. Que las cosas con Bruce no hayan funcionado no significa que todas las demás relaciones terminen igual. Natasha se pasó una mano por el pelo y suspiró. Mira lo bajo que he caído. Estoy recibiendo consejos de vida de una niña que apenas ha pasado la pubertad. Tony sonrió con suficiencia. Sí, y este chico ya tiene más sexo que tú, Tony. Melissa le dio un fuerte codazo en las costillas, con la cara roja de vergüenza. Natasha parpadeó con incredulidad. ¿Ustedes dos, ya? La cara de Melissa se sonrojó aún más al empezar a abofetear furiosamente el brazo de Tony. Tony solo rió. Déjame decirte. Un zarcillo negro salió disparado de la espalda de Melissa y se enroscó alrededor de su boca. No le vas a decir nada. Lo que pasa en nuestra habitación, se queda en nuestra habitación. Tony se apartó el zarcillo de la boca y sonrió. Pero lo hemos hecho en otros lugares además de nuestra habitación. Debería contarte sobre. Te lo juro por Dios, Tony, gruñó Melissa, mirándolo fijamente. Tomaré este martillo y te lo meteré hasta el fondo, se interrumpió con una mirada de advertencia. Natasha se pellizcó el puente de la nariz. De verdad que no necesito saber qué hacen ustedes dos en su tiempo libre. Tú te lo pierdes, dijo Tony encogiéndose de hombros. Luego miró a Melissa. Y hablando de eso, ¿no deberías devolver el martillo? La batalla ha terminado, ¿no? Melissa se llevó rápidamente un dedo a los labios e hizo un sonido de silencio. Todavía no ha pedido su martillo. Quizás se le haya olvidado, así que no se lo recordemos. Tony bufó con incredulidad y diversión antes de volverse hacia Natasha. ¿Y bien? Natasha suspiró, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. De acuerdo, estoy convencida. Sigamos adelante con la cirugía. Tony y Melissa intercambiaron sonrisas y chocaron los 5, ganándose una risita y un gesto de negación con la cabeza exasperado por parte de Natasha. De acuerdo, asintió Tony. Volveremos al cuartel general de los Vengadores. Será mejor realizar la cirugía allí. En ese momento, Thor aterrizó tras ellos con un golpe sordo, con el puño apretado contra el suelo. Se levantó, desactivó su espada y la enganchó en su cinturón. Mi martillo, por favor. La batalla ha terminado y he cumplido mi parte del trato. Ya no estoy en deuda contigo, dijo Thor con una leve sonrisa. Melissa fulminó a Tony con la mirada. Te culpo, murmuró, mirando el martillo con reticencia. ¿Qué hice? Preguntó Tony, incrédulo. Tú y tu bocaza, refunfuñó en voz baja. Si no hubieras dicho nada, no se habría acordado. Con evidente reticencia, Melissa colocó el Mjolnir en la mano expectante de Thor. Sin embargo, mientras Thor intentaba apartarlo, Melissa lo sujetaba con firmeza. Thor levantó la vista, desconcertado. Melissa miraba a un lado, con un ligero rubor en sus mejillas al apretarlo con más fuerza. ¿Qué haces? Preguntó Thor con franqueza. No sé a qué te refieres, respondió Melissa, frunciendo los labios en desafío. ¿Por qué sigues agarrando el Mjolnir? Nuestro trato se acabó, dijo Thor, tirando del martillo con más fuerza. Pero solo lo tengo desde hace unos minutos, una hora, en realidad, protestó Melissa, tirando hacia atrás. ¿De qué te sirve el Mjolnir? La batalla ha terminado, la guerra está ganada, así que debería volver a su legítimo dueño, insistió Thor, tirando de nuevo. Sus manos se movieron alrededor del mango del martillo, tirándolo de un lado a otro mientras la discusión se intensificaba. Eres un dios. No seas codicioso. Apuesto a que tienes un montón de otros martillos escondidos en alguna parte. Gritó Melissa. Absurdo. El Mjolnir es único, forjado en el corazón de una estrella moribunda y bendecido por el mismísimo Padre de todo. Bramó Thor. Exactamente. Es el padre de todo, lo que significa que también es mi padre, así que, técnicamente, es mi derecho de nacimiento. Argumentó Melissa, aferrándose a cualquier razonamiento que pudiera encontrar. Los ojos de Thor se abrieron de par en par. ¿De dónde sacan los mortales ideas tan ridículas? ¿Y no dijiste que podías replicar el Mjolnir con tu ciencia mortal?
Si es así, ¿por qué sigues necesitando el mío? Ese no es el punto. El punto es que este martillo me canta. Se siente bien en mis manos. No eres el dios de los martillos, así que ¿para qué lo necesitas? ¿Qué clase de asqueroso dios del trueno necesita un martillo para usar sus rayos? Decidiendo que la lucha ya había durado demasiado, Tony abrazó a Melissa por detrás. Sí, Tony. Ayúdame a conservar el martillo un poco más. Gritó Melissa. Pero en cambio, los tentáculos simbiontes de Tony se extendieron, arrancando los dedos de Melissa del mango. Traidor. Gritó mientras Tony la apartaba con éxito. Un rayo cayó del cielo, impactando en el Mjolnir y deshaciéndose de su atuendo vikingo. Thor exhaló aliviado, asintiendo agradecido con la cabeza antes de girar el Mjolnir y elevarse hacia el cielo con un potente silbido. Melissa hizo un puchero mientras miraba a Tony. Estabas celoso, ¿verdad? Celoso de que yo fuera digno y tú no, de que le diera más cariño al martillo. Tony la miró con expresión inexpresiva, con los ojos entornados. Bonk. Tony la golpeó suavemente en la cabeza, y ella se agachó, agarrándose la cabeza con una mueca de dolor. Maldito abusador. Estoy en una relación abusiva. Tony puso los ojos en blanco y se burló. Deja de dramatizar. Tenemos cosas que hacer. Tony, Melissa y Natasha habían vuelto a la Torre de los Vengadores, dejando la limpieza, tanto política como de otro tipo, a los demás. Natasha, vestida con una bata de hospital, parecía insegura mientras los miraba a ambos. Sobre todo, sus ojos se posaban en las diversas máquinas que Tony había creado con su simbionte. Su mirada se dirigió entonces a Baymax, que se contoneaba por la habitación, preparándolo todo. ¿Sabes? Cuanto más lo pienso, menos me gusta la idea, admitió Natasha, cada vez más incómoda. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Melissa, confundida. ¿Qué pasa? Ah, nada grave, solo que me va a operar una quinceañera. Ya sabes, lo de siempre, dijo Natasha con sarcasmo, disimulando su inquietud. Oh, no te preocupes, no somos nosotros quienes realizamos la operación, la tranquilizó Tony mientras se acercaba a Baymax. Presionó un botón en el pecho del robot, lo que provocó la expulsión de un pequeño chip. Sin mencionar que Baymax está programado para realizar más de 100,000 procedimientos médicos diferentes, incluyendo diversas cirugías y cuidados postoperatorios. Incluso te cuidará cuando todo termine. Baymax se acercó a Natasha y saludó con la mano. Hola, soy Baymax, tu acompañante personal de salud. Natasha no pudo evitar sonreír al saludarlo. Sabes, ahora me siento mucho más tranquila, lo cual es raro. No es tan raro, rió Melissa entre dientes. Así es como está diseñado Baymax. Para que te sientas relajado y seguro. Tony dio un paso al frente. Bien, ya que estoy a cargo de tu operación, creo que es justo informarte qué esperar. Una vez que tu cuarto de bebé esté completamente restaurado, eso significa que tu ciclo menstrual volverá. Reglas, cólicos, todo el asunto. Primero que nada, no lo llames cuarto de bebé, se burló Natasha. Y segundo, sé cómo funcionan las reglas. Las he tenido antes, no hace falta que me lo expliques. Solo te lo advierto, dijo Tony con seriedad. Las primeras reglas pueden ser más dolorosas y durar más de lo habitual. Tu cuerpo no se acostumbrará a tener tu sistema reproductivo de vuelta después de tanto tiempo, así que probablemente experimentes desequilibrios hormonales. Eso también podría provocar otros efectos secundarios. Puedo preparar un medicamento para ayudarte, pero no servirá de mucho. Natasha se llevó una mano al estómago, reflexionando sobre la situación. Personalmente, odio la regla. Declaró Tony, con los brazos cruzados. ¿Por qué las mujeres tienen que sufrir algo tan doloroso cada mes y los hombres no? Es injusto. Si la persona que creó la regla estuviera frente a mí. PFFT, Tony, para. Melissa rió entre dientes, dándole una palmada juguetona en la espalda. Estás siendo muy raro y dramático. Natasha sonrió levemente y exhaló silenciosamente antes de asentir. No pasa nada. Seguiré adelante, sabiendo a lo que viene. Melissa le indicó a Baymax que procediera. Muy bien, ya que aceptaste, te anestesiaremos. Cuando despiertes, la operación habrá terminado. Baymax se acercó a Natasha, sosteniendo un dedo. La punta se destapó, revelando una pequeña aguja. Con cuidado, le levantó el brazo e insertó la aguja con precisión experta. Mientras sus párpados se volvían más pesados, lo último que escuchó fue la voz de Tony. Bien, ahora, extraigamos sus órganos y salgamos de aquí. Que... masculló débilmente antes de que sus ojos se pusieran en blanco y perdiera el conocimiento. Baymax la atrapó y la recostó con cuidado en la camilla. ¿Qué demonios te pasa?
espetó Melissa, fulminando con la mirada a Tony. Muchas cosas, en realidad, respondió Tony con indiferencia mientras presionaba un botón en su reloj. La camilla cobró vida, los nanobots se desplegaron y encerraron a Natasha en la cuna médica. Hubo hologramas que parpadearon en el aire. Sus signos vitales, su estado y un escáner de cuerpo completo. Tony y Melissa se colocaron en lados opuestos de la cuna, estudiando los datos. Como mencionó Friday, ha mejorado la cuna y actualizado sus sistemas. Ya no necesitamos extraer ADN para el procedimiento, explicó Tony. Muy bien, ¿qué hago?, preguntó Melissa. Comiencen el análisis estructural del ADN, indicó Tony. Estoy en ello, dijo Melissa mientras recorría los hologramas. Una suave luz azul recorrió el cuerpo de Natasha de arriba a abajo, escaneándola a nivel microscópico. Después de casi un minuto, Melissa habló. Análisis estructural completo. Muy bien, dijo Tony con tono concentrado mientras tocaba el holograma del cuerpo de Natasha. Resaltó la región abdominal inferior y ajustó varios parámetros. Ahora, comenzaré la replicación celular. Primero, generaremos los componentes biocelulares necesarios y comenzaremos a formar los tejidos biológicos. Desde el interior de la cuna, se activó una bioimpresora 3D oculta, emitiendo un suave zumbido mientras comenzaba a reconstruir el útero de Natasha gracias a la experiencia de Tony en conversión de energía. La pantalla holográfica mostraba el proceso en directo. Cada capa de material orgánico se construía cuidadosamente a partir de células madre y se adaptaba a su estructura genética. A medida que avanzaba la formación del tejido, unos brazos mecánicos se extendían desde el interior de la cuna, cada uno diseñado para procedimientos quirúrgicos precisos. Se movían con calculada fluidez, escaneando el útero reconstruido y preparando el cuerpo de Natasha para la implantación. Melissa, monitoriza sus constantes vitales, instruyó Tony, sin apartar la vista de los datos. Ya estoy en ello, respondió Melissa, observando cómo la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral de Natasha se mantenían estables. Los brazos dentro de la cuna ajustaron su posición y se desplegó un bisturí láser ultrafino esterilizado. Se mantuvo suspendido justo encima del abdomen de Natasha antes de realizar su primera incisión precisa. Un brazo robótico se movió sincronizado, retrayendo cuidadosamente la piel y los tejidos subyacentes para exponer el espacio donde se colocaría el nuevo útero. Incisión completa, informó Friday. Procediendo con la integración del órgano. Con la abertura preparada, otro brazo levantó delicadamente el útero recién fabricado de su cámara de contención. El órgano impreso en 3D latía débilmente mientras el tejido artificial se sincronizaba con la estructura celular de Natasha. Los brazos mecánicos ajustaron su agarre y lo bajaron a su posición. Iniciando conexión vascular, anunció Tony, moviendo rápidamente los dedos sobre los controles holográficos. Los brazos dentro de la cuna respondieron al instante, utilizando suturas microscópicas y bioadhesivos para unir vasos sanguíneos y nervios a la perfección. Su cuerpo está aceptando el órgano, señaló Melissa. Se detectó una mínima respuesta inmunitaria. Se está adaptando rápidamente. Bien. Eso significa que la integración del tejido avanza sin problemas, respondió Tony. Ahora necesitamos estimular la unión celular y acelerar la cicatrización. Una herramienta especializada se desplegó desde la cuna, emitiendo pulsos bioeléctricos específicos que estimulaban la fusión natural de las células. Los tejidos, antes separados, se fusionaron gradualmente, volviéndose indistinguibles de su anatomía original. Conexiones neuronales estabilizándose, flujo sanguíneo en niveles óptimos, leyó Melissa en el diagnóstico. Todo se ve bien hasta ahora. Muy bien, terminemos esto, dijo Tony. Sellando la incisión. Los brazos quirúrgicos trabajaron a la inversa, cerrando cuidadosamente las capas de músculo y piel. Se aplicó un gel regenerativo que aceleró la reparación tisular y minimizó las cicatrices. Procedimiento completo, confirmó Friday. Tony exhaló y se recostó ligeramente. Eso debería bastar. Ahora solo queda esperar a que despierte. Melissa miró a Natasha y luego volvió a los monitores. ¿Crees que estará bien? Es más fuerte de lo que la mayoría cree, dijo Tony con una sonrisa burlona. Estará bien. Baymax se acercó contoneándose, examinando a Natasha por última vez. Sus constantes vitales están estables. Necesitará descanso, hidratación y apoyo emocional. Melissa rió entre dientes. Bueno, definitivamente necesitará apoyo emocional cuando recuerde lo que dijiste antes de desmayarse. Tony sonrió con suficiencia. ¿Qué? ¿El chiste de la sustracción de órganos? Por favor, eso fue oro. Melissa puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió. Ahora solo quedaba esperar a que Natasha despertara. Natasha dormía profundamente después de la operación, respirando lenta y regularmente.
Después de casi una hora, sus ojos comenzaron a abrirse. Al recuperar la conciencia lentamente, su vista se centró en Tony, de pie junto a ella, con un bisturí en una mano y un extraño objeto carnoso en la otra. Su mente, aletargada, luchaba por procesar la escena hasta que giró ligeramente la cabeza y vio a Melissa sosteniendo una hielera con ambas manos. De repente, Natasha abrió los ojos de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió la cabeza hacia Tony, y fue entonces cuando lo vio con claridad. El objeto extraño en su mano era un hígado, con sangre goteando de sus guantes. Te dije que deberíamos haber sido más rápidos con esto. Susurró Tony con voz de pánico, mirando nerviosamente a Natasha. Rápido. Vuelve a meterlo antes de que se dé cuenta. Siseó Melissa con urgencia, abriendo la hielera y acercándosela a Tony. Natasha se incorporó de golpe en la cama, retrocediendo presa del pánico mientras sus manos volaban a los costados, palpándose el abdomen frenéticamente. PFF. Tony fue el primero en estallar. El bisturí y el hígado parpadearon y se desvanecieron en el aire, revelándolos como meros hologramas, junto con la sangre en sus guantes. Ja 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 ja. Tony se dobló, agarrándose el estómago mientras reía sin control. La nevera portátil que Melissa tenía en las manos falló y también desapareció, exponiéndola como otro holograma. Jejejeje. Melissa estalló en una risita, casi doblándose. Las dos se apoyaron en la cabecera de la cama de Natasha, riendo histéricamente. Melissa jadeaba, agitando las manos frenéticamente. Lo siento. Ja ja ja. Lo siento. Tony me obligó. Lo siento. Oh, no, voy a orinar. Ja 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 ja. Me duele el estómago. Ja ja ja. Guay. Ja ja ja. Lo siento. Pero tu cara. Tony se deslizó al suelo, agarrándose a la camilla mientras seguía riendo. Natasha permaneció sentada con una expresión completamente indiferente. Su lengua se movía dentro de su boca, presionando contra sus dientes, mientras los miraba con expresión inexpresiva. Tardaron unos minutos en calmarse. Mientras ambos jadeaban, se arriesgaron a mirarse, solo para estallar de risa otra vez. Natasha suspiró profundamente, exasperada. Una vez que finalmente se calmaron, preguntó secamente. ¿Ya terminaron? Sí, jaja, sí, lo sentimos mucho, dijo Tony, aún recuperando el aliento. Tuve que hacerlo después de lo que dije cuando te anestesiamos. No tenías que hacer nada, se burló Natasha. Melissa se secó las lágrimas, corriéndose el maquillaje. Lo sentimos mucho, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? Aparte del infarto que me acabas de provocar. Natasha arqueó una ceja, pero luego se recostó en la cama y posó la mano sobre su abdomen. Su expresión se suavizó y cerró los ojos. Completa, susurró. Tony y Melissa guardaron silencio, observando cómo el rostro de Natasha se volvía pensativo. Siento como si una parte de mí que me había faltado durante tanto tiempo finalmente hubiera regresado, murmuró. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Entonces, las lágrimas comenzaron a aflorar a los ojos de Natasha. Intentó ocultar su rostro, pero las lágrimas se le escaparon, manchando el dorso de su mano. Sus hombros temblaban con sollozos contenidos. Tony y Melissa intercambiaron una mirada cómplice, olvidadas sus travesuras anteriores. Ambos dieron un paso al frente y envolvieron a Natasha en un abrazo reconfortante. Ni siquiera alguien entrenada para reprimir sus emociones pudo contener todo lo que llevaba dentro. Después de un rato, Natasha se apartó, secándose la cara con expresión avergonzada. Siento que hayas tenido que ver eso. No te preocupes. Lo entendemos, dijo Melissa en voz baja, entregándole una caja de pañuelos, que Natasha aceptó agradecida. Tony le dedicó una cálida sonrisa. Los demás te esperan afuera para felicitarte. ¿Te importa si los dejo entrar? Natasha parpadeó, sorprendida. ¿Qué? ¿No deberían estar ocupados con la situación en Sokovia? Tony rió entre dientes. Sí, pero estaban preocupados por ti y por la operación. Pensaron que eso podía esperar. Tú eras más importante. Natasha abrió los ojos de par en par, incrédula. Se recostó, negando con la cabeza con una leve sonrisa. Esos idiotas. Al ver la calidez en su expresión, Melissa preguntó. ¿Entonces, los dejamos entrar? Sí, no pasa nada, asintió Natasha. Les daremos un momento, dijo Tony, y con eso, él y Melissa salieron al pasillo, donde los Vengadores esperaban justo afuera de su puerta. Clint estaba en la entrada, sosteniendo una cesta de fruta mientras el resto del equipo rondaba cerca, mirándolo esperando el visto bueno. Tu pide un deseo te espera dentro, bromeó Tony, señalando con el pulgar hacia la habitación de Natasha.
Stark resopló divertido, como si fuera algo que diría él, pero los demás simplemente negaron con la cabeza mientras entraban en la habitación. Clint se quedó un segundo, colocando una mano firme sobre el hombro de Tony. Gracias, dijo Clint con sinceridad. No tienes idea de lo mucho que esto significa para Nat. Le guiñó un ojo a Tony con picardía. Ahora sí que podría empezar a considerarlos sus héroes personales. Entra ya, ñoño, replicó Tony, poniendo los ojos en blanco. Clint se rió entre dientes y siguió a los demás. Al abrir la puerta, la voz de Stark se oyó tras él, lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Felicidades por tener tu habitación de bebé lista de nuevo. Melissa gimió, llevándose una mano a la frente. Bueno, ¿qué hacemos ahora?, murmuró. Tony suspiró, su tono se tornó más serio al mirarla. Supongo que solo queda una cosa por hacer. Deberíamos empacar y prepararnos para irnos. Siento que nos hemos quedado demasiado tiempo. Me lo temía, murmuró Melissa, frotándose la nuca. Se puso una mano en la cadera y la otra aún en la nuca. Creo que será mejor empezar. Tony metió la mano en el bolsillo y sacó una versión en miniatura de la nave en la que habían llegado. Encogida, parecía un simple juguete. Los dos se dirigieron a un lugar seguro en la Torre de los Vengadores y aterrizaron. Dando un paso atrás, Tony miró su reloj. La nave comenzó a expandirse rápidamente, superando su altura en cuestión de segundos. Una vez que la nave alcanzó su tamaño máximo, Tony y Melissa entraron y se lanzaron de inmediato a una comprobación de sistemas. Revisaron si había algún daño oculto causado por su último aterrizaje brusco. Parece que parte del cableado se soltó durante el accidente, murmuró Tony, examinando un panel. Pero no es nada que no podamos arreglar. Debería estar listo en, ¿qué? 20 o 30 minutos. Empezaron a desmontar secciones de la nave para trabajar en los componentes internos. Mientras Tony reconectaba con cuidado dos cables rojos, habló. Entonces, Friday, ¿cómo va la lista de cosas que te pedí que recuperaras? Durante el tiempo de inactividad tras la cirugía de Natasha, y mientras esperaban a que despertara, Tony había estado trabajando en algunos proyectos secundarios. Le había encomendado a Friday la tarea de recopilar discretamente algunos materiales y datos. El asunto está resuelto, resonó la voz de Friday en la nave. He recuperado las muestras y los núcleos de gravedad de los Chitauri, los mismos responsables del ataque a Nueva York y la razón por la que el grupo conocido como los Vengadores se reunió inicialmente. Las muestras y los núcleos están en camino y llegarán en aproximadamente 5 minutos. Bien, dijo Tony, asintiendo mientras ajustaba los cables. ¿Y el virus? Todos los datos relativos al virus Extremix se han replicado y almacenado con éxito en mis sistemas, informó Friday. Además, he recuperado suficientes datos de Wakanda sobre sus recursos de vibranium. Excelente, sonrió Tony. Tengo mi propio alijo para estudiar, pero unos cientos de años de investigación wakandiana deberían ser útiles. ¿Algún problema para conseguir esos datos? Al principio, sí, admitió Friday con un dejo de suficiencia en el tono. Pero una vez que identifiqué las debilidades de sus sistemas de seguridad, fue muy fácil entrar y salir sin ser detectado. Tony rió entre dientes ante su confianza, mientras Melissa permanecía prácticamente en silencio, concentrada en arreglar los sistemas de su lado de la nave para preparar su viaje a casa. Tony y Melissa estaban sentados espalda con espalda en el suelo de la nave, cada uno con un manojo de cables enredados en las manos, ordenándolos y reorganizándolos metódicamente. El silencio entre ellos era más denso que cualquier sonido. No hablaban mientras trabajaban. Los únicos ruidos eran sus respiraciones suaves y el ocasional clic o chasquido al conectarlos. Tony dejó escapar un suspiro profundo, alborotándose el pelo con un rastro de frustración. Después de un momento, se recostó, presionando su columna contra la de Melissa y cerrando los ojos. Melissa bajó lentamente los cables, empujándolo hacia atrás, con las nucas juntas. Te dije que no tienes que decir nada, murmuró Melissa en voz baja. ¿Quién dijo que se trataba de eso? Quizás solo estoy cansado y quería apoyarme en mi novia, respondió Tony con un tono de voz un tanto incómodo. Melissa soltó una risita silenciosa. ¿Te cansaste de mover cables? Quizás deberíamos que te revisaran. Tony rió entre dientes. Quizás. O quizás, solo intento armarme de valor para decir lo que tengo que decir. Soy un poco cobarde, después de todo. De verdad que no tienes por qué. Me parece bien no saber, así que así es como quieres pasar el resto de tu vida conmigo. Con esa sensación persistente de que te oculto algo. Dejando que este silencio denso nos sofoque, hasta que parezca que nos asfixiamos. La voz de Tony se volvió más baja, más seria.
Ambos extendieron las manos en el suelo para estabilizarse. Tony suspiró de nuevo, más suave esta vez, casi con nostalgia. Movió la mano hasta que sus dedos rozaron los de Melissa, entrelazándolos suavemente. Sabes, cuando imagino mi futuro, siempre fuiste la única constante. No hubo una sola versión en la que no estuvieras a mi lado. Tony, susurró Melissa, con la voz ligeramente quebrada. De verdad, no puedo imaginar nada más aterrador que la posibilidad de perderte, continuó Tony, con los ojos aún cerrados y la expresión tensa por la emoción. Empezó Melissa, pero Tony la interrumpió. No, Melissa. Por favor, déjame terminar. Déjame terminar mientras aún tenga el impulso, mientras aún tenga el coraje de decir esto. Su voz tenía una fiereza, no de ira, sino de desesperación. Melissa asintió contra él, con el corazón latiendo con fuerza. Como decía, no se me ocurre nada más aterrador que perderte. Pero lo peor es pensar en perderte por mi culpa. Porque fui un cobarde que no pudo ser honesto contigo. Si eso llegara a pasar, no creo que me lo perdonaría jamás. La respiración de Tony se entrecortó ligeramente. Luego, en voz más baja, dio la orden. Friday, sella la nave. Asegúrate de que no se escape ningún sonido. Se oyó un suave siseo cuando las puertas se cerraron y las escotillas se sellaron. Las ventanas se oscurecieron hasta que la habitación quedó completamente a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las luces interiores. Friday, ponte en modo de suspensión, añadió Tony. Entendido, jefe, fue la respuesta final de Friday antes de que la IA se callara. Y entonces quedaron solos los dos, solos en la nave sellada, con el peso del momento oprimiéndolos. Melissa sintió la mano de Tony temblar ligeramente contra la suya. Entrelazó sus dedos con los de él, aferrándose con fuerza, intentando sujetarlo. Pero podía sentirlo. Su vacilación. Como si abriera y cerrara la boca, intentando forzar las palabras, pero se atascaban, arañándole la garganta, negándose a salir. Y en ese pesado silencio, Melissa esperó. Pero como no le salían las palabras, Melissa finalmente habló. Tony, te amo, no creo que las palabras puedan expresar cuánto. Ni siquiera creo que te des cuenta de lo fuerte que es mi amor por ti. Su voz era suave pero firme, rompiendo el pesado silencio. Hizo una pausa, reflexionando, y luego continuó. De verdad, me molesta que subestimes nuestra relación de esta manera. ¿De verdad crees que me iría de tu lado solo porque guardas un gran secreto? Tony permaneció en silencio, pero Melissa podía sentir la tensión en su cuerpo. Cuanto más lo pienso, añadió con una risita agridulce. Más me doy cuenta de lo malsanos que probablemente sean mis sentimientos por ti. O sea, si tu secreto fuera algo descabellado, como que mataste a mi madre o algo así, me pondría furiosa, claro. Quizá incluso te odiaría unos días. Pero no creo que pudiera odiarte de verdad. Y definitivamente no podría romper nuestra relación. Melissa volvió a reírse entre dientes, negando con la cabeza. Dios, Tony, creo que estoy loca por ti de verdad. Así que, créeme cuando te digo que, digas lo que digas, siempre estaré loca por ti. Hizo una pausa y luego sonrió con suficiencia. Excepto si ese secreto es que me engañas. Entonces te cortaré el pene, así que ni lo pienses. Tony no pudo evitar reírse al oír eso. El sonido rompió la tensión en el aire. La sonrisa de Melissa se ensanchó al sentir sus hombros relajarse contra los suyos, su cuerpo finalmente relajándose del estrés. Pero entonces, Tony respiró hondo. Melissa, el secreto que te he estado ocultando es que he logrado conservar recuerdos de mis vidas pasadas. Dejó las palabras flotando en el aire antes de decir finalmente. Soy un reencarnador. Melissa se tensó ligeramente detrás de él. Una mirada de confusión, y un leve atisbo de miedo, cruzó su rostro, aunque Tony no pudo verlo. Si lo hubiera visto, podría haberlo destrozado. Estos recuerdos, la voz de Melissa era tranquila, insegura. ¿Cuánto tiempo hace que los tienes? Desde que nací en este mundo, respondió Tony, con un tono torpe en un intento de aligerar el ambiente. Estoy bastante seguro de que vi la luz metafórica al final del túnel, y que, resulta, era justo la salida de mi madre. Hubo un instante de silencio, y entonces el miedo en los ojos de Melissa se desvaneció, reemplazado por una sonrisa. De acuerdo, dijo simplemente. Es todo lo que necesito saber, ¿eh? Tony parpadeó, casi girándose para mirarla. ¿En serio? ¿Eso es todo? No me malinterpretes, tengo curiosidad por algunas cosas, pero nada de eso es realmente importante. Le apretó la mano con más fuerza. Lo importante es que sigues siendo mi Tony. Se movió ligeramente, su voz se suavizó al continuar. Sigues siendo el Tony que conocí en aquella fiesta de pequeños. El mismo Tony que se convirtió en mi amigo al instante.
El mismo Tony que golpeó a ese niño con cuernos de alce. El Tony que fundó el Club Sin Don para que no me sintiera excluido, eres el mismo Tony del que me enamoré perdidamente. Tony dejó escapar otro suspiro, pero este era diferente. Más ligero, más libre. Como si le hubieran quitado un peso del pecho, una carga que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba. El silencio entre ellos ahora era cálido. Cómodo. ¿Alguna vez te dije cuánto te amo? Murmuró Tony, con el tono de alguien perdidamente enamorado. Pero... Uf. Tony se agarró el pecho dramáticamente y se desplomó de lado. Sabía que esto iba a pasar. Melissa se echó a reír, sonriéndole mientras él yacía allí, gimiendo. Le dio un codazo juguetón en el costado. ¿Era esa una de las razones por las que tenías tanto miedo de decírmelo? ¿Eh? Bromeó. Tony gimió más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Lo lamento. Lo lamento desde el fondo de mi corazón. No debería haberte dicho nada. Melissa simplemente rió con más fuerza, dejándose caer encima de él y rodeándolo con sus brazos. No te preocupes, mi pequeño pedófilo, todavía te quiero, cantó con picardía. Tony volvió a gemir, aunque esta vez con risas. Te odio. Y todavía te quiero, susurró Melissa con una sonrisa, apoyando la frente contra la de él. Se quedó allí un momento, su aliento mezclándose con el suyo, antes de decir finalmente, gracias, Tony. Gracias por confiarme algo tan importante. Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, con una expresión suave y llena de amor. No tenías que decírmelo. Podrías haberte guardado este secreto hasta la tumba. Sé que yo probablemente lo habría hecho si hubiera estado en tu lugar. Pero me lo dijiste. Confiaste en mí. Y eso significa más para mí de lo que jamás sabrás. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Espera, dijo Melissa mientras se sentaba de nuevo en la cintura de Tony, mirándolo confundida. De hecho, hay algo que no entiendo. Tony arqueó una ceja al ver su expresión inexpresiva. Melissa rió entre dientes, captando la mirada. Bueno, quizá haya muchas cosas que no entienda. Pero lo que sí quiero saber es, ¿cómo encaja tu vida pasada en todo esto? ¿Cómo recreaste todo de este universo al nuestro? Tony miró a un lado, con una expresión repentinamente vacilante, lo que solo aumentó la confusión de Melissa. ¿Qué hay que dudar? Ya me dijiste quién eres. ¿Qué podría ser más impactante que eso? Preguntó Melissa, entrecerrando los ojos. Tony se rascó la mejilla y dejó escapar un largo suspiro. Quizás, el hecho de que estemos en una película de cómics, murmuró, preparándose para su reacción y mirando a través de un ojo entreabierto. Melissa parpadeó, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Qué? Preguntó secamente, con el rostro impenetrable. Sin previo aviso, agarró a Tony por el cuello y tiró de él hacia arriba, agachándose para encontrarse con él a mitad de camino. ¿Qué demonios acabas de decir? Siseó Melissa, con la incredulidad invadiendo su voz. Sí, al diablo con eso y con tus secretos. Se burló Melissa. No puedes pensar de verdad que voy a dejarlo pasar después de que me hayas lanzado la bomba nuclear de Hiroshima en la cabeza. Qué analogía más rara, pensó Tony, guardándose el comentario para sí mismo. ¿Por dónde empiezo? Murmuró Tony, rascándose la mejilla pensativo. Bueno, supongo que debería empezar con nuestro Padre Celestial, Stan Lee, y el inicio de Marvel Comics, seguido de Logan. Tony interrumpió Melissa con un tono peligrosamente tranquilo. Sabes que no suelo decir palabrotas, pero ¿de qué cojones estás hablando? Espetó, girando la cabeza como si intentara reenfocar. Vale, dijo Tony, levantando las manos a la defensiva. Te lo explicaré todo lo mejor que pueda, así que tenme paciencia. Y con eso, Tony empezó con su historia. Cuanto más hablaba, más fluidas fluían las palabras, y el peso de su secreto se fue aliviando poco a poco. Al terminar, su expresión era de paz. Quizás sea cierto lo que dicen. La verdad realmente te hace libre, pensó Tony con satisfacción. Sin embargo, esa paz se esfumó en cuanto vio la expresión profundamente perturbada de Melissa. Oh. Quizás no, murmuró en voz baja. Melissa se levantó de golpe, paseándose por la habitación, con el ceño fruncido por la concentración. Bueno, a ver si lo entiendo bien. Corrígeme si me equivoco, empezó con voz firme pero cortante. En tu vida anterior, existía una importante serie de cómics con miles de historias y millones de personajes, todos interconectados, llamada Marvel. Miró a Tony en busca de confirmación. Correcto, asintió Tony, levantándose también.
A partir de esa serie de cómics, un grupo de personas se unió para formar lo que ahora se conoce como los Vengadores. Había más grupos, pero sí, los Vengadores eran uno de los más populares y conocidos, asintió Tony. Y entonces, alguien decidió tomar esta serie de cómics, elegir a ese grupo y hacer una película sobre ellos. Varias películas, en realidad. Primero sobre los personajes individuales, lo que condujo a la formación de los Vengadores, aclaró Tony. Claro, asintió Melissa, con la mente acelerada. Estas películas llegaron a conocerse como el MCU. ¿Sí? Tony asintió con entusiasmo, con una sonrisa evocadora extendiéndose por su rostro. Su emoción se desbordó repentinamente mientras aplaudía. Oh. Ahora que lo sabes, podemos verlas juntos. Puedo hacer que Frida y recupere mis recuerdos y podemos hacer un maratón de Marvel. Siempre he querido hacerlo. Dijo, prácticamente dando saltos en el sitio. ¿Cierto?, dijo Melissa lentamente, intentando seguirle el ritmo. Y la primera película que dio inicio al UGM, fue Iron Man. Ese Iron Man, a solo unas habitaciones de aquí. Tony tarareó y asintió, aún con la emoción. ¿El universo en el que vivimos ahora mismo, es el UGM, no? Preguntó Melissa, arqueando una ceja. Perfectamundo. Respondió Tony con una sonrisa radiante. ¿Y cuando reencarnaste, te diste cuenta de que renaciste como un personaje de Marvel en un mundo de Marvel? No. Dijo Tony rápidamente. Estoy basado en un personaje de Marvel. Nuestro mundo es, en realidad, un manga. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, mientras se tapaba la boca con la mano, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Un manga. Gritó Melissa, y su voz resonó por la habitación. Melissa empezó a respirar agitadamente mientras sus ojos temblaban. Una mano se levantó lentamente para cubrirle la boca a medida que su respiración se intensificaba. Tony dejó escapar un suspiro, maldiciéndose a sí mismo en voz baja. Retrocedió y abrazó a Melissa con fuerza mientras le acariciaba la espalda. Está bien, no es para tanto. ¿Para tanto?, preguntó Melissa, con voz asustada. Eso es, no es para tanto, dijo Tony en un tono tranquilo y sutil. Melissa seguía respirando agitadamente mientras presionaba la cabeza contra su pecho. ¿Cómo puedes llamarte así? ¿Cómo no te has asustado? Somos prácticamente un producto de la imaginación de alguien, no somos reales. Tony se apartó de Melissa y le tendió la mano. Dame la mano, le ordenó. ¿Qué? Dámelo, ¿ves? Dijo Tony, agarrando la mano de Melissa. Luego, juntó sus manos con las de ella y las presionó. ¿Sientes la calidez de mi mano? Melissa, que no podía hablar bien debido a su nuevo conocimiento, asintió con la cabeza, con los ojos aún temblorosos. ¿Estás diciendo que eso no es real? Bueno, no, pero, Melissa empezó a replicar, pero Tony la interrumpió antes de que sus pensamientos se descontrolaran. Bueno, si dudas de si eso es real o no, ¿dudas de lo que sientes por mí? ¿No acabas de decir que confíes más en lo que sientes por mí? ¿Son tus sentimientos falsos o producto de la imaginación de alguien más? Preguntó Tony con una sonrisa mientras dejaba de presionar su mano y comenzaba a jugar con ella hasta que sus dedos se entrelazaron. Rotundamente no, dijo Melissa con ferocidad y con un tono de seguridad que incluso a ella misma le sorprendió. Tony rió entre dientes al ver su expresión de sorpresa y cómo apretaba los dedos sobre los suyos. Con sensualidad, Tony pasó la mano por su mejilla, le acarició un cabello detrás de la oreja y, con una sonrisa sincera y radiante, dijo, bien, porque los míos tampoco lo son. Mis sentimientos por ti son solo míos, y son 100% reales, sin peros, señorita. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par mientras sus mejillas se ponían de un rosa natural, con aspecto de estar nerviosa. Melissa no pudo contenerse, se puso de puntillas y besó a Tony. Sus problemas mentales parecían volverse insignificantes. Melissa se agachó lentamente y se sonrojó, se agarró el cabello y ocultó un poco la cara. ¿Por qué de repente tienes que sonar tan fría, lolicón? Uf. Tony sonó como si lo hubieran golpeado. ¿Por qué de repente te comportas como una doncella enamorada? Se burló Tony. Cállate. Pervertido. ¿Cuántos años tenías cuando moriste, abuelo? Dios mío. No moriste de viejo, ¿verdad? Preguntó Melissa con incredulidad, cayendo dramáticamente al suelo, a gatas. Yo, me acosté con un abuelo. Tenía 17 años, tonta. Dijo Tony, dándole un golpe en la cabeza. Me metí en el grupo equivocado intentando ganar dinero y morí. ¡Ay! Exclamó Melissa, sujetándose la cabeza mientras le aparecía un gran chichón. Maltratador. Golpeador de mujeres.
Así va a ser nuestra futura relación. Hice un comentario y me tiraste una botella pidiéndome más licor. ¿Qué clase de fantasía tan jodida tienes en la cabeza? ¿Cómo se relacionan estos eventos? Exclamó Tony con incredulidad. Ambos se miraban fijamente, saltando chispas entre ellos. De repente, sus mejillas se inflaron y sus labios se abrieron, jajajajajaja. De repente, ambos comenzaron a reír. Ambos estaban en el suelo riendo contentos y felices. Su risa comenzó a apagarse después de un rato y Melissa exhaló. ¿Soy de un manga, eh? Tony le sonrió tranquilizadoramente. Melissa, acabamos de descubrir que el multiverso es real, y lo que todos siempre dicen cuando hablan del multiverso. Hay infinitas posibilidades. En algunos universos podríamos ser personas reales, mientras que en otros podríamos ser meros productos de la imaginación de alguien. Demonios, incluso podríamos estar en algún fanfic, pero mientras creas que el nosotros, ahora mismo, es real, eso es todo lo que importa. Melissa tenía las piernas juntas y la cabeza sobre las rodillas, mirando a Tony con una sonrisa llena de cariño. Eres genial, ¿sabes, Tony? Creo que me estoy enamorando de nuevo. Tony se rascó las mejillas mientras sus orejas se ponían rojas como platos, poniéndose nervioso. Melissa se cubría los ojos con una mano y tenía una mirada traviesa. PHTTT, lolicón. Te lo ruego, por mi cordura, por favor, suplicó Tony. Pronto se quedaron en silencio mientras Melissa seguía mirando a Tony con la cabeza apoyada en la rodilla, con los labios fruncidos en un gesto pensativo, antes de preguntar. ¿De verdad moriste con solo 17 años? Tony tenía las manos en el suelo detrás de él, las piernas estiradas y suspiraba. Tienes que entender que cuando vives en un orfanato y llegas a cierta edad, estás prácticamente solo y tienes que aprender rápidamente que ya no te quieren y que nadie más que tú puede atender tus necesidades. Resulta que al formar una familia, la gente no quiere un adolescente problemático y temperamental, sino recién nacidos, niños pequeños que puedan criar y cuidar. Hubo una breve y profunda pausa antes de que Tony volviera a empezar. Solo tenía 16 años, y así fue como tu hijo terminó muerto, empujado desde la azotea de la escuela. Lo último que vi fue la planta baja acercándose a mí, y luego el dolor al estrellarme contra el pavimento. Todo se oscureció en un instante. Lo siguiente que supe fue que vi una luz al final de la oscuridad, y cuando salí de ella, volví a ser un bebé, explicó Tony con un suspiro, frotándose la nuca. Melissa lloraba suavemente, lo que lo hacía moverse torpemente. Me lo acabas de recordar, exclamó Tony de repente. Juré vengarme de esa maldita enfermera. Se golpeó la palma con el puño. ¿Qué? Preguntó Melissa, secándose rápidamente las lágrimas. Esa zorra. Imagínate caer de semejante altura, con el dolor recorriendo tu cuerpo, lo último que recuerdas es morir. Y luego, cuando recién nací, esa maldita enfermera me dio una nalgada. Y tampoco fue nada suave. ¿Quién demonios le hace eso a un recién nacido? Desde ese día, juré vengarme. Me aseguraré de vengarme de ella cuando volvamos. Los suaves llantos de Melissa se convirtieron en risas mientras negaba con la cabeza, secándose los ojos. No, no lo harás. Esa enfermera solo hacía su trabajo. No, disfrutaba atormentando a los recién nacidos. Es una villana, lo sé, se burló Tony. Luego se giró hacia ella y preguntó. Entonces, ¿terminamos de preparar todo para irnos a casa? Melissa asintió con una sonrisa y se inclinó para besar a Tony en la mejilla. Sí, vámonos a casa. Mientras daban los últimos toques, Tony dijo de repente. Recuerda tener cuidado con mencionar lo que hablamos el viernes. Melissa asintió mientras Tony gritaba. Friday, desactiva el modo de suspensión. Al oír la orden, el sistema se encendió de nuevo y la voz de Friday intervino con un bostezo fingido. Gracias por la siesta, jefe. Mis circuitos la necesitaban. Tony se burló. Bien, ¿cómo están las cosas que te pedí que rastrearas y recuperaras antes? Llegaron mientras estabas en medio de tu conversación privada, respondió Friday. Ahora mismo están fuera de la nave, listas para ser recuperadas. Abrió brevemente la escotilla antes de volver a sellarla. Momentos después, aparecieron drones previamente camuflados, flotando ante Tony y presentando los datos y objetos recopilados. Aquí están todas las muestras y núcleos que logramos reunir con tan poco tiempo de antelación, informó Friday. Espero que esto cumpla con tus expectativas. Tony asintió. Buen trabajo, Friday. Manténlos seguros hasta que regresemos a nuestro universo principal. Con las reparaciones casi terminadas, Tony y Melissa trabajaron para restaurar todo a su estado anterior. Unos minutos después, terminaron.
Melissa se estiró, con los brazos en alto, mientras su pecho subía y bajaba con el movimiento. Tony suspiró, rascándose la cabeza. Supongo que por fin es hora de despedirnos. Sé a qué te refieres, dijo Melissa, con la tristeza invadiendo su voz. Solo espero que los volvamos a ver en el futuro. Tony le frotó suavemente la coronilla. Lo intentaremos, ahora, venga, reunámonos todos. Todos los Vengadores estaban de pie frente a la enorme nave espacial que llevaría a Tony y Melissa de vuelta a su universo. Supongo que aquí es donde nos despedimos, dijo Stark, mirando a Tony con una expresión sombría inusualmente suya. No me digas que me vas a extrañar, viejo. Bromeó Tony con una sonrisa burlona. Stark se burló. No te hagas ilusiones. Si acaso, me alivia librarme finalmente de ti. Eres un niño pesado. No le hagas caso, añadió Steve con una sonrisa, dándole un codazo juguetón a Stark. De todos nosotros, probablemente seas quien más te extrañe. Melissa abrazaba a Natasha, con lágrimas corriendo por su rostro. Natasha, aunque intentaba mantener la compostura, también estaba visiblemente emocionada. Es una pena no poder verte tener a tu bebé, sollozó Melissa. Me habría encantado estar allí. Si es niña, me aseguraré de ponerle tu nombre, dijo Natasha, abrazando a Melissa con fuerza. Clint le dio un codazo a Stark. ¿No pensabas darles algo antes de que se fueran? Stark dejó escapar un suspiro cuando Steve llamó también a Melissa. Presentíamos que este día llegaría, dijo Steve. Así que Stark y yo decidimos hacer algo para ustedes dos, algo para recordarnos. Tony y Melissa ladearon la cabeza, confundidos. Stark y Steve metieron la mano en sus bolsillos y sacaron dos elegantes tarjetas metálicas. En un lado había una grana roja rodeada, mientras que en el otro lado estaban las fotos de Tony y Melissa. Queremos darles esto como reconocimiento por todo lo que hicieron para ayudarnos en esta misión, explicó Steve. Y con estas tarjetas en la mano, continuó Stark, les damos oficialmente la bienvenida como miembros de los Vengadores. Los ojos de Tony y Melissa se abrieron de par en par cuando el equipo estalló en aplausos. Thor dio un paso al frente, mirando a Melissa. Aunque eres una mortal con hábitos peculiares, también eres una mortal a quien Mjolnir consideró digna. Eso por sí solo te convierte en una guerrera a la que me enorgullece llamar camarada y amiga. Melissa y Tony estaban sinceramente conmovidos. Las únicas palabras que pudieron encontrar fueron, gracias. Tony levantó la mano y su simbionte se abalanzó hacia adelante, formando una esfera mecánica futurista en su palma. Los Vengadores lo observaron con curiosidad mientras se la entregaba a Stark. Toma, dijo Tony. Este es un comunicador cuántico, el mismo que usé para contactar con mis padres. Si alguna vez los Vengadores necesitan nuestra ayuda, no duden en llamar. Estaremos encantados de echar una mano. Stark lo atrapó y comenzó a lanzarlo al aire con una sonrisa burlona. Entonces, básicamente, ¿puedo simplemente llamarte sin parar? Te bloquearía enseguida, ni lo pienses, se burló Tony, provocando una risita del grupo. Es una pena, añadió Pietro. Acabamos de conocernos y ya nos estamos despidiendo. Wanda pareció un poco sorprendida por un momento, ya que sabía que Tony y Melissa eran de otro universo y lo veían de primera mano, era otra historia. Al despedirse, Tony se llevó los dedos a la lengua y soltó un silbido agudo. El repentino sonido hizo que todos se estremecieran. Un momento después, oyeron pasos rápidos y resonantes. Apareció el maestro Splinter, cargando una cesta de comida con la cola, resoplando mientras corría. Ya voy. Ya voy. No me apuren. Stark entrecerró los ojos. ¿Esa es nuestra comida? Será mejor que no vuelva y descubra que han asaltado mi nevera. Corran. El maestro Splinter gritó mientras corría hacia la nave a toda velocidad. Nunca me atraparán vivo. Ja ja ja. Tony negó con la cabeza con un suspiro. Mejor vámonos. No sean desconocidos. Se giró y saludó con dos dedos. Melissa saludó a todos mientras subía a la nave. Justo antes de entrar, Tony se detuvo, se giró y le sonrió a Stark. Ah, y para que quede claro, soy el Iron Man superior que... Empezó a decir Stark, pero Tony ya estaba dentro, sellando la escotilla tras él. Muy bien, Friday. Pon rumbo a nuestro universo. Gritó Tony mientras se abrochaba el cinturón. Afuera, Stark se cruzó de brazos, negando con la cabeza. ¡Qué mocoso! Espero que ninguno de mis hijos termine así. Al encenderse la nave, los propulsores rugieron. Los Vengadores la vieron despegar, flotando en el aire un instante. Desde dentro, la voz de Tony resonó por el comunicador. Organicen una fiesta posterior en mi nombre. ¡Wow!
Con un repentino estallido de energía, la nave salió disparada hacia adelante, un rayo de luz atravesó el cielo. Una brillante brecha octogonal se abrió ante ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, la nave desapareció en su interior, sellando el portal tras ellos. Los Vengadores se quedaron en silencio un momento, observando el cielo vacío. ¿De verdad se han ido, dijo Clint con una leve sonrisa. Bien, se burló Stark, dándose la vuelta mientras giraba distraídamente el comunicador cuántico en su mano. Era un dolor de cabeza. Me alegra que ya no tengamos que lidiar con él. Natasha sonrió con suficiencia. Deberían haberse llevado a este. Así quizás por fin tendríamos algo de paz. Esto provocó algunas risas mientras el equipo se dispersaba lentamente, dejando solo el recuerdo de sus inusuales pero inolvidables visitantes. Punto de vista en tercera persona. Universo natal. En la plataforma cuántica, donde Tony y Melissa habían desaparecido, todo estaba tranquilo y vacío. De repente, una nave se materializó de la nada, creciendo en tamaño antes de aterrizar con un golpe sordo. Unos segundos después, Tony y Melissa salieron a trompicones, aferrándose el uno al otro como dos borrachos. Melissa tropezó con su propio pie y cayó hacia adelante, arrastrando a Tony con ella. Ambos gimieron mientras yacían en el suelo, balanceándose ligeramente. No hagamos más viajes multiversales, murmuró Tony, protegiéndose los ojos de la luz brillante. Creo que voy a vomitar, dijo Melissa débilmente. Tony, te juro que mis entrañas se han reorganizado por completo. ¿En serio? Entonces supongo que el viaje hizo mi trabajo, bromeó Tony con una sonrisa cansada. ¿Qué? Preguntó Melissa, demasiado mareada para procesar de inmediato lo que quería decir. Un segundo después, gimió. Te pasa algo muy grave. Gracias a sus cuerpos mejorados, lo que debería haber tardado horas en recuperarse duró solo unos segundos. En poco tiempo, ambos estaban a gatas, incorporándose con la cabeza en alto. ¿Cómo es que no sentimos ninguno de estos efectos secundarios cuando fuimos a ese otro universo? Preguntó Melissa. ¿Por qué ahora? Puedo responder a eso. La voz de Friday resonó por el laboratorio. Tiene que ver con el ancla cuántica. Aunque el tiempo pasó para ustedes dos, viajaron al momento en que partieron. Lo que experimentan ahora son simplemente los efectos secundarios de su viaje a través del continuo espacio-tiempo. Estos efectos no ocurrieron antes porque su primer viaje fue provocado por la explosión cuántica, que simplemente los eliminó de los efectos. Esta vez, sin embargo, viajaron activamente al pasado y lucharon contra la corriente natural del espacio-tiempo. Tiene que haber una manera de disminuir el impacto de los efectos secundarios. Eso fue una tortura, suspiró Melissa. Mientras tanto, Tony negó con la cabeza y se hizo a un lado. Espera, necesito hacer una llamada. Melissa observó confundida cómo Tony sacaba su teléfono, lo golpeaba un par de veces y se lo acercaba al oído. Tony, ¿pasa algo? Es raro que me llames, se oyó la voz de Howard por el auricular. Sí, ¿puedes ir a ver cómo está mamá y asegurarte de que no le pase nada? Preguntó Tony con un suspiro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Antes de que Howard pudiera terminar, la voz de María resonó de fondo. No te enojes. Gritó, con una voz tan fuerte que incluso Tony hizo una mueca. Adiós, me tengo que ir, dijo Tony rápidamente, colgando. Se volvió hacia Melissa y le entregó su teléfono. Si vuelven a llamar, diles que estoy de viaje de negocios en París y que no podré contactarlos durante unos años. Melissa lo miró confundida antes de soltar una carcajada. Ah, claro. Estás castigado. Lo había olvidado. Jejeje. Van a volver a llamar en una hora, dijo Tony, cada vez más ansioso. Dile que me fui del estado y que ni siquiera tú sabes a dónde fui ni cuándo volveré. Tony, no les miento a tus padres, se burló Melissa. Vamos. Soy tu novio. Ayúdame. Me van a matar. Suplicó Tony. No entiendo por qué estás tan asustado. O sea, ¿qué es lo peor que podrían hacerte? Dijo Melissa, negando con la cabeza. Tony la miró con incredulidad. ¿Qué es lo peor que podrían? No sé, congelar mis cuentas. Siguen siendo mis tutores legales, lo que significa que tienen acceso total a mis fondos. Podrían quitarme billones de dólares así como así. Entonces apartó la mirada, un poco avergonzado. Sin mencionar que, nunca me habían castigado. Es la primera vez que me pasa, y no puedo evitar sentirme un poco nervioso. Comprendiendo su situación, Melissa lo miró con dulzura antes de darle una palmadita en la espalda. Con una sonrisa segura, se dio una palmadita en el pecho y dijo, no pasa nada. Aguantaremos este castigo juntos. No estarás solo. ¿En serio?
Preguntó Tony, con los ojos abiertos como los de un cachorro. Melissa sonrió con suficiencia y le pellizcó la mejilla. Por supuesto. Después de todo, somos compañeros. Por cierto. Dijo Melissa de repente, levantando un dedo. Hay algo que me ha intrigado, pero olvidé preguntarte. Miró a su alrededor antes de inclinarse hacia el oído de Tony y susurrar. Sé que dijiste que este mundo está basado en un manga, pero, ¿quién es el protagonista? Tony la miró con incredulidad. ¿En serio es eso lo que quieres saber ahora mismo? Tengo una guillotina colgando del cuello, y me preguntas por el protagonista. ¿Sí? Y tengo curiosidad. ¿Cuál es mi papel en la historia? Dijo Melissa, mirándolo fijamente, con los ojos llenos de curiosidad. Tony suspiró. Es Midoriya. ¿Qué? Él. ¿En serio? Exclamó Melissa, entre asombrada y divertida. ¡Qué gracioso! ¿Y la protagonista femenina? Preguntó, apenas conteniendo la risa. Tony se rascó la mejilla con torpeza. Bueno, supongo que sería Uraraka. PFFT. Ja 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 ja. Fuera de aquí. ¿Hablas en serio? Melissa se echó a reír, incluso resopló. Luego, señalándose, preguntó. ¿Y yo qué? Tony dudó. Simplemente apartó la mirada y no respondió. ¿Tony? La expresión de Melissa se desvaneció ante su silencio. Se acercó y lo agarró del cuello. ¿Quién demonios era yo, Anthony? Tú, técnicamente no tienes una aparición en el manga, admitió Tony. Eras más bien un personaje secundario presentado en la película. Te crearon como parte de la obra. La sobrina sin don de Olmig, que se llevaba muy bien con el protagonista porque ambos amaban a los héroes, Olmig, y no tenían don como antes Midoriya. Melissa cayó al suelo a gatas, con la mirada nublada al hundirse en la depresión. Soy una puta don nadie, al menos aparezco en otras obras. ¿Como en la segunda película o algo así? Tony se rascó la cabeza. No, la verdad es que no. Tu aparición fue prácticamente única. Aunque, apareciste en una pequeña viñeta al final del manga, solo para confirmar que las películas eran canon. Una lágrima resbaló por la mejilla de Melissa mientras golpeaba el suelo con el puño. No valgo nada. Solo conseguí una viñeta. Tony dudó antes de añadir. Bueno, si te sirve de consuelo, fuiste muy bien recibido. La gente te quería inesperadamente. De hecho, se alegraron de ver esa pequeña viñeta tuya. Melissa levantó la vista. Sus ojos recuperaron el brillo. ¿En serio? No lo dices solo para hacerme sentir mejor, ¿verdad? Tony negó con la cabeza. No, en serio. Fuiste muy bien recibido, considerando todo. Creo que es porque, aunque no tuvieras ningún don, no eras inútil. Tos tos. A diferencia de Midoriya, perdón, tengo algo en la garganta, dijo, carraspeando. Melissa se incorporó con una leve sonrisa. Ya veo, así que caí bien. Eso, no es una mala sensación. Juntó las manos en un gesto tradicional japonés de gratitud. Gracias a todos los que me apreciaron. Mientras Melissa terminaba de agradecer a todos sus seguidores, el teléfono en su regazo empezó a sonar. Miró la pantalla y vio el identificador de llamadas. Patrocinador / Sugar Daddy. La expresión de Melissa se transformó en una de asco e incredulidad. Tony, ¿a quién demonios tienes guardado como Sugar Daddy en tus contactos? Tony resopló. PFFF, es mi papá. Ha estado financiando mis innovaciones y dándome dinero siempre que se lo pedía, así que siempre lo tuve guardado. Se rió entre dientes, pero su rostro se tornó inesperadamente serio. Ahora, hagas lo que hagas, no contestes esa llamada. Melissa suspiró, ignorando su advertencia, y deslizó el dedo hacia arriba para responder, proyectando el holograma en el aire. Tony la fulminó con la mirada. Te dije que no contestaras. Al menos dame tiempo para escapar del país primero. Ah. Así que planeabas escaparte, ¿eh? Preguntó María, entrecerrando los ojos mientras se sentaba junto a Howard. Tony se giró con una sonrisa nerviosa. Mamá querida. ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. María arqueó una ceja, indiferente. Tony, han pasado minutos. Howard se burló. Entonces, por tu reacción, deduzco que has llegado a casa sano y salvo. Sí, padre, respondió Melissa con una sonrisa. Hemos vuelto sanos y salvos. El rostro de Howard se iluminó al ser llamado así por su nuera. Tony se giró hacia ella y le hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar. Bien. Arriba a ese viejo. Pensó con alegría. Ahora a por el otro. María, sin embargo, se dio cuenta de su actuación y se burló. Melissa, no hay necesidad de proteger a Tony. ¿Qué quieres decir, madre?
Preguntó Melissa con dulzura, pestañeando con las manos a la espalda. María se cruzó de brazos, inflando ligeramente el pecho con una expresión de suficiencia. Por mucho que intentes quedar bien con nosotros, no vamos a revocar el castigo que Howard y yo decidimos para Tony. Dilo sin esa cara de suficiencia, se burló Tony para sus adentros. Melissa no se echó atrás. No te pido que me quites el castigo, solo que seas indulgente. Después de todo, Tony no es el único culpable. Yo lo acompañé. María suspiró, pero sonrió suavemente. Melissa, cariño, me encanta que intentes proteger a Tony, pero todos sabemos que harías cualquier cosa que te pida. El problema es que es él quien se supone que debe cuidar de ti. Por eso lo están castigando. Tony gruñó y miró a un lado. Melissa irguió los hombros. Entonces castígame también. Tony y yo somos compañeros. Si él es culpable de algo, soy su cómplice. Howard dejó escapar un suspiro de exasperación y se masajeó la frente. Él y María intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio como solo los compañeros de toda la vida podían. Después de un momento, ambos asintieron y se volvieron hacia Tony y Melissa. Muy bien, dijo Howard. Para asegurarnos de que no sigan los caprichos imprudentes de Tony, hemos decidido que el castigo que habíamos planeado para él también se aplique a ustedes. Tony se estremeció, cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos para protegerse. Muy bien, viejo, échame la culpa. Puedo aguantarlo. He recibido golpes más fuertes antes. Howard sonrió con picardía. Ah, ¿sí? Soltó una risita sombría antes de continuar. Al principio, pensamos en congelar tus cuentas, pero necesitas dinero para sobrevivir, así que lo descartamos. Luego consideramos quitarte tus juguetes, pero como los necesitas para tu seguridad, tanto la tuya como la de los demás, tampoco pudimos hacerlo. Tony gimió de frustración. Sigue adelante, viejo. La anticipación nos está matando. Ya casi llegamos, dijo María, fulminando a Tony con la mirada. Así que, como no podíamos quitarte tu dinero ni tus trajes, decidimos quitarte lo que más amas en el mundo. Tony ladeó la cabeza, completamente confundido. ¿Qué podría amar más que el dinero y mis trajes? Melissa lo miró de reojo con expresión estoica, resistiendo el repentino impulso de golpearlo en la cara. Incluso Howard y María intercambiaron una mirada de lástima antes de mirar a Melissa. Ella suspiró, levantando una mano como para contenerse. Espera, murmuró Melissa al comprender. Howard y María sonrieron. Tony, es Melissa, dijo María. Te la vamos a quitar. ¿Qué? Gritaron Tony y Melissa al unísono, completamente asombrados. Tony, nos hemos dado cuenta de lo mucho que dependes de Melissa, explicó Howard. Básicamente, lo gestiona todo por ti, como tu secretaria personal. Así que, a partir de ahora, durante los próximos 3 meses, Melissa tiene prohibido realizar cualquier trabajo relacionado con la empresa, continuó María. Tu castigo es simple. Tienes que encargarte de todo tú mismo. Todas las tareas que antes hacía Melissa, las harás tú solo. A Tony se le doblaron las rodillas mientras caía lentamente al suelo, con una expresión de pura desesperación dibujada en su rostro. No, susurró. No puedes hacerme esto. Entonces, en un arrebato dramático, golpeó el suelo con el puño. No. Gimió, con lágrimas corriendo por su rostro. No a mi esclavo corporativo. Cualquier cosa menos a mi esclavo corporativo. El rostro de Melissa se contrajo de irritación. Se le marcaron las venas en la frente mientras lo miraba fijamente. Howard y María intercambiaron otra mirada, esta vez llena de decepción. Toma mi dinero. Toma mi armadura. Pero no te lleves a mi esclavo. Continuó Tony, llorando desconsoladamente. Su trabajo es indispensable. No me obligues a hacer lo que ella hace, es una tortura. Arruinarás mi empresa. Seré un buen chico, lo juro. Melissa se acercó más, peligrosamente cerca de estrangularlo. Ah, ¿sí? ¿Tu empresa? Dijo Howard, arqueando una ceja. No recuerdo haberme jubilado. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. Así que ese es tu objetivo, ¿no? Ese era tu plan desde el principio. Sabes que voy a fracasar en todas las tareas aburridas del día a día, así que me obligas a hacerlas, solo para que mi reputación se derrumbe. Tienes celos de mi éxito. Todo esto es una gran estratagema para sabotearme y reclamar tu título de empresario más importante porque no soportas que tu hijo te haya superado. María se dio la vuelta, tapándose la boca para contener la risa. Howard, completamente imperturbable, se recostó en el sofá, pasando un brazo por encima del respaldo con indiferencia. 4 meses. ¿Eh? Tony parpadeó.
Voy a extender el castigo de 3 a 4 meses, dijo Howard, con una expresión que desafiaba a Tony a discutir. Tony cambió de táctica inmediatamente, frotándose las manos como un astuto empresario. «Ay, querido padre, ¿te has recortado el bigote? Debo decir que últimamente te ves bastante elegante». Howard sonrió con suficiencia, su expresión prácticamente decía: «Tienes razón. Ahora solo te queda humillarte, mocoso». Sé que mi venerable padre es un hombre generoso y seguramente estaría dispuesto a discutir los términos de este castigo, dijo Tony, sin dejar de frotarse las manos. No. Te lo mereces por ser grosero con tu padre, replicó Howard con suficiencia. El castigo se extiende a 4 meses. Tony chasqueó la lengua, irritado. De todas formas, tienes un bigote feo. No sé qué gusano peludo se te subió al labio superior y murió. La boca de Howard se torció. 5 meses por chasquear la lengua. 6 por contestar inclinándose hacia adelante con las manos juntas. Howard sonrió con suficiencia. Sigue. A ver si aguantamos un año. Tony se cayó de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas de injusticia. Se giró hacia su madre, dedicándole su mejor mirada de cachorrito, con lágrimas en los ojos y suplicando. María suspiró. Los ojos suplicantes de un niño, especialmente de su bebé, eran su mayor debilidad. Howard, recuerda, este castigo también afecta a Melissa, señaló. Ella no ha hecho nada malo, hurra. Hip hip por mamá. Gritó Tony para sus adentros. Howard refunfuñó. Tienes razón, bien. Solo 4 meses entonces. Ese es mi veredicto final. Punto de vista en tercera persona. Adiós, cariño. Te quiero, dijo María, frunciendo los labios y lanzando un beso de despedida a Tony. No te quedes despierto hasta muy tarde. Mañana tienes clases. Tony hizo un ligero puchero y miró a un lado. Si de verdad me quisieras, no me estarías castigando, murmuró, buscando aún la manera de escapar de su inminente castigo. Hacemos esto porque te queremos, se burló María antes de que ella y Howard se despidieran de Melissa y terminaran la llamada. Melissa arqueó una ceja. Entonces ahora soy tu esclava corporativa. Solo bromeaba, respondió Tony, apretando las yemas de los dedos con timidez. Melissa puso los ojos en blanco, burlándose, mientras se daba la vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó Tony, siguiéndola. Darse una ducha. No hay nada como un baño en tu propia casa, sobre todo después de viajar a escala microscópica. ¿Quién dice que no recogimos nada por el camino?, dijo, recogiéndose el pelo en un moño despeinado. Al oír esto, Tony se acercó a ella con una sonrisa burlona. ¿Sabes? No hicimos nada juntos en todo el tiempo que estuvimos en ese universo, dijo sugestivamente. Melissa tarareó con fingido desinterés. ¿Ah? ¿En serio? No me había dado cuenta. Ay, eso dolió más de lo que crees, dijo Tony, agarrándose el pecho con gesto dramático. Melissa lo miró y suspiró suavemente. Al ver su expresión abatida, extendió la mano, tomó la suya y entrelazó sus dedos. Bien. Tony se acercó, rodeándola con los brazos por la cintura mientras su voz se suavizaba. Sabes, si no tienes ganas o no quieres, no tenemos por qué hacerlo. No quiero que te sientas presionado ni obligado. Melissa no pudo evitar poner los ojos en blanco, esta vez con cariño. Tenía la sensación de saber por qué Tony lo mencionaba. Puso su mano sobre la de él, que descansaba sobre su vientre, mientras que con la otra le acariciaba suavemente la mejilla. Si te preocupa que tu pequeño secreto haya cambiado lo que siento por ti, no te preocupes. Sigues siendo el Tony que conozco y amo. Creía que ya lo habíamos dejado claro. Esto y aquello son dos cosas muy diferentes, solo quería asegurarme de que no te sintieras incómodo ni nada, murmuró Tony. Melissa se burló. Tony, lo único que siento ahora mismo es un poco de humedad, porque me susurras al oído y me recuerdas que hace días que no nos damos un dulce amor. Luego lo rodeó con los brazos y lo besó en la mejilla antes de inclinarse y susurrarle con picardía. Podemos empezar en el baño. Melissa sonrió con sorna al sentir que se ponía rígido detrás de ella, y no se refería a todo su cuerpo. Sonriendo, le tomó la mano y se lo llevó con un paso juguetón. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.